Cordial saludo para todos. Mi nombre es John Edwin Cardona Marín, estudiante de Agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro socializando los resultados de la fase 5 y 6 del curso Microbiología de Suelos, grupo 30-30-19-8. Los resultados corresponden al componente práctico experimento en casa, que tuvo como objetivo principal estudiar la influencia de los microorganismos sobre el crecimiento de las plantas por medio de un experimento hecho en casa. Para su desarrollo utilizamos 24 vasos de plástico medianos de 9 onzas, los cuales nos sirvieron para establecer 8 tipos de tratamientos, cada uno con 3 réplicas, para lo cual utilizamos como sustrato harina de río y como adición de materia orgánica residuos de café o lo que conocemos como borra de café. Utilizamos papel vinipel, agua oxigenada como inhibidor microbiano, una cuchara pequeña y semillas de lechuga variedad Simpson. Los tratamientos están denominados por las siguientes letras, donde la primera A corresponde a arena de río sin nada añadido, las 3 réplicas. Luego utilizamos arena de río con residuos de café en proporción de 1, 2, 3 cucharadas, que correspondió a AC1, AC2, AC3. Posteriormente utilizamos el AH, que es arena de río, más 5 cucharadas del inhibidor, que era el agua oxigenada, y luego utilizamos 3 tratamientos con arena de río, el inhibidor, es decir, las 5 cucharadas de agua oxigenada y 1 cucharada de café, 2 cucharadas, 3 cucharadas. Estos 8 tratamientos, cada uno con 3 réplicas para las 24 réplicas en total. Posteriormente, el ejercicio consistía en medir una serie de parámetros, 6 de ellos. El primero, que corresponde a GP, germinación de las plantas, en número de días. Luego LR, que corresponde a longitud de raíces de la planta en centímetros. Y LA, longitud aérea de la planta. Y LT, longitud total de la planta, es decir, LR más LA, todos en centímetros. Y a esto se le calculó RAR, que corresponde a la relación longitud aérea con longitud de las raíces. Y por último, NH, que corresponde al número de hojas de la planta. Bueno, el plan de trabajo desarrollado fue el siguiente. Paso 1, se preparación de los tratamientos, es decir, preparación del sustrato en cada tratamiento con sus 3 réplicas, solamente con adición de agua y cubrimiento con vinipel por 7 días. Paso 2 fue el secado del sustrato, es decir, se retiró el vinipel y se dejó secando el suelo al aire libre, tratando que tuvieran el mismo contacto con luz solar, las mismas horas de exposición. Paso 3, la siembra, en la cual utilizamos inicialmente una semilla de frijol variedad Lima, que no tuvimos buenos resultados, estaba muy fresca la materia orgánica, por ende no logramos una emergencia adecuada de la semilla. A partir de eso tuvimos un cambio de cultivo al de lechuga, que fue con el que desarrollamos el ejercicio finalmente, y realizamos trasplante entre los mismos tratamientos para aquellos casos en que no logramos emergencia. Esto lo realizamos entre la semana 3 y semana 4. Posteriormente se realizó seguimiento durante 6 semanas para el cultivo de lechuga. En estas 6 semanas se observaron simplemente el comportamiento del cultivo y se tomaron datos específicos. Y por último, el paso 5, que corresponde a la toma de registros. En ese se hizo la extracción de las plantas, se seleccionó una planta por tratamiento, la que tuvo mayor crecimiento, y se hizo la medición de los parámetros enunciados. Bueno, aquí ya tenemos como más detallado el cronograma a partir de las fechas por cada uno de los tratamientos. En la semana 4 fue donde ya por fin establecimos el cultivo de semilla, el cultivo de lechuga, y obtuvimos la primera emergencia al día 20 de mayo, 20, 21, 22 de mayo, lo que nos daba el parámetro GP, y 4 que tuvimos que hacer trasplante al día 24 de mayo. Posteriormente hicimos seguimiento durante las 6 semanas y el 27 de mayo terminamos el ejercicio, que inició el 24 de abril. Aquí tenemos algunos registros del desarrollo de la actividad. Paso 1, preparación de tratamientos. Las 24 réplicas, cada una con su nomenclatura, que inició el 24 de abril. Paso 2, que fue el periodo de secado, del 3 de mayo al 9 de mayo, con vinipel y sin vinipel. El paso 3 es siembra de las plantas, el primer intento que fue con frijol variedad Lima.
luego Lechuga, que fue el definitivo, variedad Simpson. Primera emergencia, paso 4, seguimiento 20 de mayo y 24 de mayo, que fue el trasplante de las últimas 4. Y ya seguimiento de cada una de las semanas. 31 de mayo, 11 de junio, 18 de junio, 26 de junio. Y ya el paso 5 y el último, que es la toma de registros. En este entonces tenemos evidencias de tratamiento A y AC1 del 27 de junio, en el cual tomamos la planta de mayor tamaño entre tratamientos y a esa planta le medimos LA, que es longitud aérea, LR, que es longitud de las raíces, LT, que es longitud total, la sumatoria de las dos, RAR, que es la relación entre longitud aérea y longitud de raíces, y NH, que es el número de hojas de cada planta. Aquí tenemos evidencias de los tratamientos AC2 y AC3, de AHC1 y AHC2 y AHC3, que son los últimos, y la toma de los datos para cálculo. Bueno, resultados. El muestreo, una vez se estableció el cultivo, tardó 6 semanas de registros, entonces tenemos los 24 réplicas, las mediciones de los días que tardó en germinar, la longitud de raíces, longitud aérea y longitud total en centímetros, la relación entre estas dos variables y el número de hojas de cada una de las réplicas. Con estos datos, el primer paso fue determinar entonces si los datos presentaban una distribución normal. Entonces cogimos para cada una de las columnas de estas variables GP, LR, LA y utilizamos el test de Shapiro-Wilks, con el cual pretendimos determinar la normalidad de los datos. Se utilizó para esto un software de uso libre en este link y posteriormente entonces obtuvimos estos 6 resultados. Entonces, ¿qué obtuvimos? Que 4 de las variables sí tienen una distribución normal, es decir que como consecuencia, si aplicamos diferentes cantidades de residuos de café para LR, LA, LT y RAR, es decir, aumenta o disminuye de manera significativa la variable. Es decir, que a mayor o menor cantidad de café podemos obtener cambios entre la longitud de las raíces, longitud aérea, de forma significativa con respecto, en estas 4 variables, al tratamiento control, es decir, a solo A. Por ende, para esto procedemos a utilizar el test de análisis de varianza NOVA de un solo factor para determinar esas diferencias significativas. Caso contrario ocurrió con GP y NH, que no tienen una distribución normal, por ende debemos aplicar el test de Kruskal-Wallis si queremos determinar cuáles son ese tipo de diferencias significativas con respecto al tratamiento control. Entonces, para los parámetros con distribución normal se aplicó el test de ANOVA, ya lo mencioné, y aquí tenemos evidencia de los resultados, utilizamos Excel para su desarrollo. Entonces, análisis de varianza de un factor LR, LA, probabilidades de 0.13, 0.008, LT, probabilidades de 0.017 y RAR, probabilidades de 0.25 como tal. Por ende, resultados. Para las propiedades LR y RAR, los valores de probabilidad corresponden a 0.13 y 0.25, es decir, ambas son mayores a 0.05, P mayor a 0.05, lo que quiere decir que no existen diferencias significativas de la longitud de las raíces y de la relación de la longitud aérea con la longitud de raíces entre los diferentes tratamientos pasadas 6 semanas después de la siembra. Caso contrario ocurre con la longitud aérea y la longitud total, en la cual la probabilidad de ambas es menor a 0.05. Lo que quiere decir es que sí existen diferencias significativas entre los tratamientos después de las 6 semanas de siembra. Entonces, ya para los dos parámetros que no tuvieron distribución normal, aplicamos el test de Kruskal-Wallis. En este tenemos entonces GP y NH. Aquí presentamos los resultados de GP, los resultados de NH aplicados ya en el Excel y obtenemos entonces que para GP la probabilidad corresponde a 0.64, quiere decir que fue mayor a 0.05. Lo mismo ocurrió con NH, 0.066 mayor a 0.05, lo que quiere decir que para ambas variables
No existen diferencias significativas de los valores de GP y NH entre los diferentes tratamientos pasadas las 6 semanas después de la siembra con diferentes cantidades de adición de residuos de café. Bueno, para determinar esas diferencias significativas para los datos que presentaron normalidad, es decir, LR, LA, LT y RAR, utilizamos el test de Tukey, como se detalla a continuación. Este nos permitió identificar diferencias significativas entre tratamientos, grupo 1, grupo 2. Por ejemplo, A y AC2 tienen una probabilidad menor a 0.05, por ende sí hay diferencias significativas entre ambos tratamientos. Y así sucesivamente logramos realizar el análisis. Aunque el procedimiento es muy manual porque se realizó en Excel y no utilizamos un software estadístico, sí permite realizar ese tipo de aproximaciones. Aquí tenemos para longitud aérea, longitud total, RAR. Conclusiones. Las variables LR, LA, LT y RAR presentaron una distribución de tipo normal. Por ende, para esto utilizamos el test de análisis de varianza de un solo factor ANOVA para determinar si la diferente aplicación de materia orgánica de borra de café entre 1, 2, 3 cucharadas modificó de manera significativa sus propiedades con respecto al tratamiento control, es decir, tratamiento a solo arena. En este sentido, los valores medios de LR y RAR no presentaron diferencias significativas entre los diferentes tratamientos, pero los valores medios de LA y LT sí presentaron diferencias significativas en los tratamientos enunciados. Sin embargo, el test de ANOVA no es suficiente para precisar cuáles son esas diferencias significativas. Solamente pudimos con este test probar su existencia. Caso contrario, o considerando las variables GP y número de hojas NH, no tienen una distribución tipo normal. Para esto, entonces, fue que aplicamos el test de Kruskal-Wallis, con el cual se determinó que los valores medios no son significativamente diferentes entre los diferentes tratamientos. Sin embargo, también aplicamos la prueba de Tukey, la cual logró determinar diferencias significativas entre las variables LR, LA y LT y RAR observados entre los diferentes tratamientos que sí presentaron esa distribución normal. Es decir, que estas son las diferencias que enunciamos entre grupo 1 y grupo 2 de cada prueba que pudimos ver de forma manual en el Excel y que pudimos entrar a profundizar a través de la aplicación de un software estadístico. Por último, se utilizaron diferentes tipos de referencias suministradas durante el curso para su desarrollo y test de consulta. Muchísimas gracias, esto fue todo.